estamos listos para compartir la palabra del Señor. Y otra vez saludo a todos los que están con nosotros, a todos los que están en la sintonía. Gracias por estar con nosotros, por la conexión. Gracias por siempre estar ahí fielmente para escuchar la palabra del Señor. Y a todos los hermanos presentes en esta mañana, luego de todas las cosas que ya dijimos y de todo el servicio anterior, te pido por favor que vayas conmigo a la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 17. Te invito a ir a Primera de Reyes capítulo 17. Siempre te pido por favor que hagan los ajustes con respecto a los celulares, los dispositivos que emiten algún sonido, algún ruido, que no interfieran con la exposición de la palabra del Señor. Así que toda notificación pendiente, toda llamada pendiente, todo mensaje pendiente, por favor, le pido que usted suprima todas esas notificaciones y mensajes y solamente ha de escucharse la voz de Dios. No permita que los sonidos le distraigan. Gloria al Señor. Primero de Reyes capítulo 17, ya usted conoce más o menos el orden bíblico de toda esta gama de libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 17. Y quiero leer del versículo número 1, dice así: entonces Elías Tisbí, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Te invito a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Gracias por librarnos del mal. Gracias por cada vida presente, por todos los que están con nosotros. Gracias por todo aquel que oye, que escucha y recibe este mensaje. Pido que le bendigas de manera especial y que tu voz llegue a nuestro corazón y que ahora podamos atesorar tu palabra y podamos aplicarla. Bendice a cada siervo, cada sierva tuya, donde quiera que esté. Y te ruego, Dios del cielo, que tu palabra se establezca en nuestros corazones y podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Gracias por este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Primera de Reyes capítulo 17. Es una palabra muy conocida y Dios otra vez nos trae a este escenario donde vemos al profeta Elías. El profeta Elías como uno de los grandes profetas que dan esa palabra, que dan el contenido. Los profetas eran representantes de Dios. Eran estas figuras que representaban todo el valor del contenido divino, es decir, de todo lo que tiene que ver con la revelación, todo lo que tiene que ver con la voluntad expresada de Dios hacia la nación, hacia el pueblo. De modo que eran figuras conocidas por varios nombres, profetas. Algunos le llamaban el varón de varones de Dios. En otros casos también se les considera los videntes, porque tenían esa capacidad de ver mucho más allá, ¿no? Le decían aquellos antiguos, las personas del pasado. Pero una de las cosas que tenemos que recordar o que tenemos que entender con respecto a los profetas es que eran gente sensibles al corazón de Dios. Eran gente sensible también a la situación que estaba atravesando el pueblo, a la situación que estaba viviendo el pueblo. Eran gente con un corazón dispuesto. No eran gente del cielo, eran gente de la tierra. La Biblia, cuando habla del mismo Elías, dice que era sujeto a pasiones, al igual que todos los hombres. Así que no estoy hablando acerca de hombres con alas, profetas con alas, no existen. Estoy hablando de hombres comunes, hombres que también experimentaron situaciones complejas, hombres que también experimentaron dolencias, hombres y mujeres que también experimentaron crisis en su vida, hicieron también crisis, se deprimieron. Así que te hablo de esta parte de los hombres que fue escogida por Dios para ser instrumento y llevar y revelar el gran mensaje de Dios para su pueblo, para su nación. En aquellos tiempos del pasado, por favor, claramente no tenían todo un contenido de lo cual guiarse, aunque estaba la ley ya expresada, pero no todo el mundo tenía esto. Así que la gente usaba algo que se llama tradición oral, que tiene que ver con la transmisión en generación del contenido que Dios le había dado primeramente a Moisés. Así que todos los hechos del pasado, la gente, los pueblos, el pueblo de Dios con sus tribus lo dominaba por algo que se llamaba tradición oral. Es decir, toda esta expresión, los padres, las madres tenían la responsabilidad de transmitírselo a lo largo de generaciones a sus hijos. Siempre que se sentaban a la mesa o tenían un tiempo especial, un tiempo de calidad de familia, el padre aprovechaba, la madre aprovechaba para darle una enseñanza a su hijo o a su hija,
De modo que así la nación de Israel se fue desarrollando, el pueblo se fue extendiendo y fueron aprendiendo poco a poco. Así que la gente, el pleno, lo que tenía para consultar a Dios mayormente eran los profetas, los videntes, los hombres y mujeres de Dios que Dios usó en cada etapa de la historia, en cada momento, en cada segmento, en cada contexto. Dios usó hombres y mujeres. Algunos les sabemos los nombres, otros no sabemos sus nombres, pero existieron, dieron palabras, fueron instrumentos de Dios. Así está Elías, llega a nosotros hoy, este hombre tremendo, con virtudes, este hombre que Dios usó de manera poderosa. Hasta hoy en los tiempos se le conoce como uno de los grandes profetas de Israel, Elías. Pero la Biblia nos habla que en un contexto difícil, dice que el pueblo de Israel, estaba Acab como rey. ¿Qué podemos decir de Acab? Acab es considerado como uno de los reyes más perversos que ha existido sobre el reino de Israel. Recuerde que Israel está dividida, hay una división en Israel, la parte del norte y la parte del sur. Acab está gobernando la parte del norte, tenía su palacio de invierno, su palacio de verano, y estaba en todo este proceso, en toda su expresión de reinado. Reinó más de 20 años sobre Israel, pero fue conocido como un rey muy pero muy pagano. Para colmo, se juntó con una mujer muy idólatra, muy malvada. En síntesis, fue una de las mujeres más malvadas que ha existido en la historia, aunque joven, aunque con ciertas condiciones, pero una mujer muy mala. Llevaba a la gente a la adoración a Baal, llevaba a la gente hacia la maldad. Es una mujer que hizo correr a un profeta. ¿Cómo se llamó esa mujer? Jezabel. Jezabel. Jezabel era tremenda, era la mujer de Acab. Le consiguió a Acab una viña que ni Acab pudo conseguir con sus fuerzas. Tenía habilidades. Trabajaba en senderos oscuros. Tenía profetas a su favor también. Si trabajaba todo esto, trabajaba toda la invocación a espíritus inmundos. Eso es real, esto no es nuevo, esto es viejo. ¿Qué usted cree que consultaba la gente del pasado? Espíritus inmundos, demonios. Esto existía. Los demonios no es cosa del siglo XXI. La gente piensa que los demonios es cosa del siglo XXI, que es revelado ahora. No, hace tiempo, hace siglos. Satanás está operando en esta tierra hace siglos. Y así fue el reinado de Acab junto a Jezabel. Sabemos el final de ellos, murieron trágicamente. Su final no fue bueno. Así que la nación también se vio envuelta, la nación de Israel se vio envuelta en la idolatría. La gente sacrificaba ofrendas en lugares elevados, buscaban los dioses paganos, buscaron a Baal, dioses promiscuos, entraron en prácticas de idolatría, en prácticas inmorales. Jezabel lo condujo a eso. Acab también condujo al pueblo a eso. Así que fue la maldad generalizada, no solamente una maldad de gobierno, como tal, de figuras de renombre o de figuras prominentes que están en un nivel, en una esfera de gobierno o de una esfera de liderazgo. Habla acerca de una maldad generalizada, al punto que Dios entiende dar un juicio sobre la nación. Y Dios decide enviar algo, y dice Dios, no, por medio del profeta Elías. Y entra a nosotros el capítulo número 17. Y cuando leemos el versículo número 1 podemos entender claramente. Dice el versículo número 1, vaya conmigo otra vez. Dice, entonces ¿quién? Dice Elías, tisbita, que era de los moradores de Galán. Sí, que era de la tierra, no era del cielo, era de aquí. Dice, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, quiero que usted vea esto, porque Elías tiene una concepción de sí mismo. Elías se concibe. ¿Cómo se concibe Elías? Y esto es algo fundamental en estos tiempos, porque nosotros tenemos que aprender a concebirlo de una manera trascendente. Así que las condiciones del pueblo no eran una buena condición. La situación era nefasta, había problemas espirituales, el pueblo no estaba bien, el rey menos que menos, con su reina menos que menos. Entonces Elías trae una palabra desafiante, una palabra dura, que tal vez no se va a tomar de la mejor manera. Tiene una palabra, la gente espera, tal vez en estos tiempos la gente espera ciertas profecías y que todo acomode para bien, y que la profecía, sabe, le dé confort a la gente, porque la gente tiene una tendencia, la gente espera las profecías de confort. Pero no todas las profecías que Dios dio en el pasado, y aún las que Dios puede dar, si usted le llama así a la palabra de Dios, son profecías o son palabras de confort. La Biblia nos dice claramente que lo que Elías le traía a Acab y a la nación no era algo para su confort, sino para que la gente entendiera en el mal que estaba. Era parte del designio de Dios.
Dios estaba completamente inconforme. Dios no estaba conforme con la manera en que el pueblo y su reinado estaban viviendo. La gente no atendía, la gente no escuchaba, la gente perseguía profetas. Se establecía el culto a Baal como un culto centralizado. El paganismo estaba a flor de piel. Nadie oía a Dios, nadie consultaba a Dios. Nadie consultaba la ley de Dios. Lo prominente, lo trascendente dejó de ser la visión del pueblo y quedó atrás. La gente perseguía a Baal, la gente quería el beneplácito de la vida, la gente quería los beneficios de la vida, la gente quería lo bueno de irme bien, a precio de que sea. La gente sacrificaba hijos, animales, para alcanzar cosas y fortunas. Y llega una profecía por medio del profeta. Elías se para firmemente delante de Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Y qué dice Elías? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué cosa? Por mi palabra. La concepción que tiene Elías, ¿cómo Elías se considera? Elías se consideraba un hombre de Dios, un profeta de Dios, un representante de Dios. Elías sabía que no podía callar, él sabía que tenía un respaldo de Dios, él se consideraba en la presencia de Dios. No importa cómo se consideraba acá, él sí sabía que estaba en la presencia de Dios y él sí sabía que era un representante de Dios. Hoy, en la aplicación de nuestros días, también nosotros tenemos que tener una concepción de Dios y una concepción de nosotros. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Cuba, pero tú estás consciente de que tú eres de Dios, que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Tú sabes que estás en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y dice la Biblia claramente: vive Jehová, en cuya presencia estoy, dice Dios de Israel. ¿En cuya presencia? ¿Dónde dice la Biblia? No, tú no entiendes. Dice: en cuya presencia yo estoy, que no habrá, ¿qué cosa? ¿Cuál fue la profecía? Fue a favor del confort de la gente. Una palabra dura, ¿verdad que sí? Una palabra compleja, una palabra complicada. No habrá lluvia, dice, ni rocío en estos años. No es en un día, no es en una semana. No va lluvia, no, claro, si ya las presas están, no. Lluvia en todos estos años. Es decir, que no espere lluvia. ¿A quién tenía Acab y a quién tenía Jezabel? Tenía agoreros, tenía brujos, adivinos, profetas de Baal, de Acera, profetas de ídolos abominables. Ellos podían ir a la cartomancia, ellos podían ir también a leerse la mano. Ellos podían ir también a consultar a sus ídolos. Ellos tenían un consejo. De hecho, la Biblia dice que Elías reunió al pueblo en el Monte Carmelo, porque el pueblo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la mente de la gente? Dice: divagaba entre dos pensamientos. Estamos hablando de un pueblo que no está claro. Un pueblo que no puede ver si es derecha o izquierda. Un pueblo que está completamente cegado. Se vuelve torpe, no puede ver más allá de sus narices. Vive en oscuridad, percibe en oscuridad, se siente en oscuridad. Pero hay un hombre que es una luz. Hay un hombre que es sal para esos tiempos. Tiene una palabra de Dios y se considera en la presencia de Dios. Él puede estar delante de acá, pero dice, pero a diferencia de acá, dice: yo me considero, decía Elías, en la presencia de Dios. Por tanto, tengo un mensaje de Dios que no tienes tú. Dice: y no va a haber lluvia, no va a haber rocío, aunque tú busques a quien busques, aunque consultes a quien consultes, aunque te rayes del palo, aunque sacrifiques a quien sacrifique, no va a haber lluvia en Israel. ¿Está fuerte la cosa? Esa es la realidad. Acá puede decir: no te preocupes, Jezabel, tranquila, que yo consigo las cosas. Tú sabes, yo me muevo oscuro. Tú la gente que dice: pero yo me muevo, yo tengo lo mío. La gente lo dice: yo tengo lo mío. Yo tengo lo mío. Acab decía que tenía lo suyo, Jezabel tenía lo suyo, pero lo de ellos no pudo. ¡Aleluya! Lo de Elías es más fuerte, lo de Elías es más grande. Lo que tú tienes es más fuerte, lo que tú y yo tenemos es más grande. Viene Elías diciéndole: no es por lo tuyo, no es por lo de ustedes. Dice: no va a haber, es porque Jehová es el que manda. Así que tenemos que entender eso. En este mundo que vivimos, aunque estemos en Cuba, aunque no veamos muchas cosas, Jehová es el que manda. Y Elías se considera su siervo. ¿Dice amén o no?
Pero seguimos con la visión de cómo vivir la fe en medio de un contexto difícil. Tiene que ver con esto, tiene que ver con nosotros. Seguimos con esta visión, como nosotros siendo cristianos, creyentes, pastor, viviendo en Cuba o fuera de Cuba. ¿Cómo si estoy en un contexto difícil, estoy en un medio difícil, hostil, cómo yo puedo vivir la fe? Tienes que entender algo, sí, te va a tocar vivir la fe. Hemos dado respuesta a esta problemática, pero vivir la fe es aceptar que Dios tiene el control de todos los eventos, sean buenos o sean malos. Aleluya. Así que todo en resumen es lo que quiero demostrarte en esta mañana. Vivir la fe es aceptar que Dios tiene el control de todo. Es aceptar que Dios tiene el control de todos los eventos, sean buenos o sean malos. Y aquí vemos el control de Dios. Dícele Dios a Acab y a toda la nación: no va a llover, no busquen rocío, no va a haber rocío. No estén pidiendo vellones, que no hay vellones para nadie. Señor, si es ella, que dice Dios, no, por ahí no. Si es él, Señor, que ahora amanezca con un rocío afuera, que caiga un rocío así lindo. No, no hay rocío lindo. Por año, sequía extrema. ¿Qué representa eso? Males. ¿Qué representa eso? Problemas económicos. ¿Qué representa eso? Problemas de alimentación. ¿Qué representa eso? Virus, crisis. Todo eso representa que no haya lluvia. Hay problemas. ¿Qué representa eso? El alza de precios. No, ahora no, porque ya, no, la gallina ya no da tanto huevo. No, ya no me da. La vaca no da igual. Así que comienza la cosa. Así que todo este proceso, todo eso pasó en los tiempos, analícelo. Ahora, vamos a analizar lo que Elías le dice acá. No va a haber lluvia, no va a haber rocío sobre Israel. Dice, a no ser por qué cosa, por mi palabra. Así que, miren esto. Elías le da esta profecía. ¿De dónde era Elías? ¿Era del cielo o de la tierra? Elías era de otra nación. Era del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, entonces, si Elías le da esta información y le da esta profecía a la nación de Israel, Dios lo usa. Entonces Elías se supone que va a ser afectado. Entonces Elías dando una palabra y tal vez diciendo, ¿sabes? Como nosotros, que nos gusta la profecía, sí, dale la palabra. Dice Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, no habrá agua. Para mí también. ¿Me va a coger a mí? Padre. Esa es la cuestión. ¿Cierto? Humanamente hablando, el día muy bien podría decir, a ver. Es tremendo. Así que por eso decía, no es una profecía de confort. Es difícil, es dura para Elías, porque le tocó hablarle al rey rebelde, al rey malvado, que mata por cualquier cosa. A una mujer que persigue y alcanza su propósito. Malvada. Y para colmo dice, no va a haber lluvia durante todos estos años. Así que Elías tenía familia. Elías tenía también gente, conocidos, gente amada, gente querida. Así que toda esta influencia iba a llegar sobre ellos. Él podía muy bien pensar familiarmente. Él bien podía pensar personalmente. Pero el versículo 2 nos abre las puertas de algo. A pesar de todas las cosas, de todo lo duro, de que no es una profecía de confort, nótese que ahora, primero, Dios usa a Elías como un instrumento para hablarle acá. Y de una manera u otra también hablarle al pueblo, a la nación, porque tenía relevancia sobre la nación. Esta profecía iba a caer sobre toda la nación. El versículo número 2 dice, y vino a él palabra de Jehová. Así que Dios tiene una palabra para acá. Pero en el versículo número 2, Dios como que se vira para Elías. Y le dice, esta palabra que te voy a decir ahora es para ti. Si bien el hombre podría estar preocupado por su situación económica, por lo que iba a padecer, ahora podría decir Elías, wow, ahora me compliqué yo mismo en decir que él me mandó a abrir la boca. Porque me va a coger a mí también. Pero el versículo número 2 nos habla de la perspectiva de Dios. De que Dios tiene el control de todas las cosas, sean cosas buenas o malas. Pero me gusta esto porque Elías aún así no se detuvo. Elías habló. ¿Qué es lo que está en la mente de Elías? ¿Por qué en el versículo número 1 Elías, aún sabiendo la relevancia, la situación que tal vez le podía afectar a él con su cálculo humano, por qué Elías no cayó? Elías no cayó porque sabe, diga conmigo, Elías sabe. Elías sabe que Dios tiene el control de cada evento. Nosotros hoy en nuestros días tenemos que entender eso.
No sé, la gente te dice que sabe muchas cosas, pero hoy tú necesitas entender de que Dios tiene el control de cada evento que puedas pasar, sea bueno o sea malo. Te va a tocar hablar, te va a tocar ser fiel cuando nadie es fiel, te va a tocar hablar cuando nadie habla, te va a tocar mantenerte cuando nadie se mantiene, te va a tocar permanecer cuando nadie permanece, te va a tocar creer cuando nadie cree, siendo consciente de que Dios tiene todo el control, no importa del evento que estés viviendo. Elías no cayó, habló. Dice que los profetas hervían, sentían. Pero el versículo 2 nos habla del corazón de Dios también. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Me gusta esto porque habla acerca de que Dios no juzga a todo el mundo por igual. Dios también pensó en ti. Dios piensa en nosotros también. Así que en el cálculo humano se puede referir como que Dios está dando a todo el mundo igual. Y Elías también quedó entre la olla, entre el saco. Y Elías, sácame de aquí. Bueno, Elías, lo siento mismo. ¿Quién te mandó a hablar? Elías, también para ti. Pero no, me gusta esto porque Dios le dice, Elías, esto no es para ti, apártate. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando Dios nos dice muchas veces, apártate. Así Dios se lo dijo a Elías. Qué palabra de esperanza para Elías. Y yo veía esta palabra y decía, Señor, gracias. Yo agradezco hasta ahora, gracias, Señor. Porque muchas veces Dios te dice, apártate, sal de aquí. Porque Dios tiene una palabra fuerte, difícil, dura. Así fue en el pasado. Pero me llama la atención de que Dios no juzga a todo el mundo por igual. Dios ama a todos, pero Dios no le da lo mismo a todos. Dios conoce los corazones. Dios te conoce bien claramente. Dios sabe lo que tú necesitas. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Así que el versículo número 2, como abre la cortina, después de hablarle acá, y cuando dice la Biblia, vino a él palabra de Jehová. ¿Por qué la palabra de Jehová? ¿Qué representa la palabra de Jehová para nosotros? Representa dirección, ¿verdad que sí? Nos ayuda, nos encausa. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios tiene una palabra de dirección para nosotros en estos tiempos. Eso es lo primero. Dios tiene una palabra de dirección. Diga conmigo, Dios tiene. Dios tiene una palabra de dirección para ti. ¿Por qué llega la palabra de Jehová a Elías? Porque Dios espera dirigirle, guiarle a un lugar. Entre tantas palabras, entre todo lo que él ha dicho, Dios se mira para Elías y le dice, ¿y tú? Dice, vino a mí palabra de Jehová. Bendito, espera esa palabra. Hoy estás recibiendo esa palabra. ¿Por qué llega? Porque Dios quiere dirigirte, Dios quiere guiarte. La intención de Dios es eso. Es guiarte a lo bueno, guiarte a la protección. Dios tiene una palabra de dirección. Tú estás buscando palabras de dirección en otra gente, buscando palabras de dirección en la meteorología, buscando palabras de dirección en fulanito, buscando palabras de dirección en aquella. Busca palabra de dirección en Dios. Dios le habló a Elías y le dijo así, vino a mí palabra de Jehová. Así que si bien Dios habla para aquí o para allá, hay una palabra de Dios para ti también. No me sorprendo cuando yo veo cristianos que valoran la palabra de Dios para otros y para ellos mismos no la valoran. Fulano le dio una palabra, Dios le dio una palabra a ese hombre, Dios le dio una palabra a ella. De verdad que ella es una unción, tiene una unción. De verdad que cuando Dios le dio una palabra a esa mujer es usada por Dios. Dice Dios, ¿y tú qué? Y toda la que yo te daba a ti. Vemos palabra de dirección de Dios en los Estados Unidos. Vemos palabra de dirección de Dios en África. Vemos palabra de dirección de Dios en China. Vemos palabra de dirección de Dios en México. ¿Dónde están los que ven la palabra de dirección de Dios en Cuba? ¡Hay en Cuba también! No importa el que esté en el trono. No importa si es Acab o es Jezabel. Dios sabe quiénes son los Elías de estos tiempos. Y a ellos Dios le da una palabra diferente. No importa que el rey sea o que el reina sea. Los Elías de estos tiempos, los hombres y las mujeres de fe, Dios se mira hacia ellos y le dice, tranquilo, yo tengo una palabra de dirección para ti también. Tú piensas que la palabra es para todo el mundo, el saco para todo el mundo, dice Dios, no te creas eso, no es para ti tampoco. Eso no es para ti, la palabra de Dios es otra, para ti. Hay diferencia, y saben o no, Dios hace diferencia. Vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dice Dios? Dígalo.
apártate de aquí y vuélvete ¿a dónde? Al oriente y escóndete. Mira cómo es la cosa. Y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente de que. Mira cómo Dios le da la ubicación. Geógrafo del Señor. Ni Google Maps. A veces uno lo pone cuando hemos viajado a La Habana. Y uno pone, ¿sabe? Una vez se sabe de unos lugares. Y cuando uno va a otro lugar, en este caso La Habana, uno pone el Google Maps, pone, ¿cómo se llama? ¿Sabe? Para poder guiarse. Y pone, déjame ubicar, en fin. ¿Hacia dónde voy? Doblar derecha. Te pasaste, te pasaste. Ay, Dios mío, ahora como yo miro para atrás. Ahora hay que dar la vuelta. Coger la calzada. Pero mire esto, porque Dios es especialista en dar direcciones. Dios le dice, Dios es preciso, es claro. Dice Dios, apártate de aquí. ¿Cómo? No, no es para ti también. La cosa no es para ti todo esto. Me imagino a Elías respirando. Oye. Versículo 3 dice, apártate de aquí. Elías tiene que salir de aquí. Dice, y vuélvete al oriente. Elías cogió y dijo, a ver, oriente, para allá. Dice, vuélvete al oriente. Dice, en el arroyo de Querí. A ver, Elías, el que está al frente del Jordán. Así que es tremendo, ¿no? Me imagino un cubano. Ve a la calle Luace. ¿Qué? La que está, Ve a la calle Cisneros. No, la que está en el templo, que dice el templo Bautista. La que dice al frente del Banco BPA. Ya. Así que imagínense esta dirección. Elías entendió, comprendió. Pero lo que muestra es ese deseo de Dios de salvarlo. Es decir, que a pesar de las condiciones difíciles, a pesar de todo, tenemos que aceptar una cosa, que Dios no solamente tiene una palabra de dirección para nosotros, Dios tiene un lugar de refugio para nosotros también. No sé si lo has visto así, pero quiero que veas que Dios en estos tiempos para ti tiene un lugar de refugio. La Biblia nos habla de que el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Dice, ¿en quién confiaré? Es tremendo. Cuando escribía Martín Lutero hablaba, dice, castillo fuerte es nuestro Dios. Lo hizo un himno. Decía, el escritor de Proverbios decía, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, a él correrá el justo, dice, y será levantado. Así que, bienaventurado eres, bienaventurada eres. Porque Dios ha diseñado para ti, Dios tiene para ti también en tu contexto de fe, en tu medio difícil, en tu proceso, en lo que estás viviendo, tiene también un lugar de refugio para ti. Así que vivir la fe no es solamente aceptar una palabra de dirección, sino también vivir la fe en medio de un contexto difícil es aceptar que Dios tiene siempre un lugar diseñado diferente, un lugar de refugio que te protege, un escenario único para ti. Así le pasó a Elías. Estoy aplicando, tomando del pasado para aplicarlo en el presente. Así que esto representa a Dios como protector, representa a Dios como interesado en que te vaya bien. Decía el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Como Dios levanta campamentos a nuestro alrededor. Salmo 125 decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Dice que no se mueve sino que permanece para siempre. Dice, así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, dice, así Jehová se está alrededor de su pueblo. Así que habla de un Dios protector, un Dios que crea las condiciones también para que acampe, para cuidarte, para establecerse alrededor de tu vida. Así que Dios le dice a Elías en el versículo número 3, Dios le dice a Elías, Elías, apártate de aquí, tengo un nuevo lugar para ti, tengo un nuevo lugar donde puedes ¿sabes? Guarecerte, donde puedes vivir, donde puedes estar. ¿Y qué pasó? Versículo número 3 y 4 dice, escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán y beberás, versículo 4 dice, ¿beberás de dónde? Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Hermano, está bien que Dios le diga, apártate, ve al arroyo de Querí, pero esta parte de que Dios envía cuervos, está tremendo. Esto es algo difícil de creer. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor. Ya nosotros conocemos la historia, sabemos que ya sucedió. Pero si estuviésemos en el momento de Elías, en el tiempo de Elías, ¿lo creeríamos? Vete al arroyo de Querí. Tranquilo, yo le he dado orden a una persona, a una mujer que sabe dónde tú estás,
a una cocinera que cocina muy rico y te va a llevar la comida. ¿Tú lo crees? Pero cuando Dios te dice, apártate, ve al arroyo de Querit, vas a beber del arroyo y ya yo he mandado a los cuervos, he dado orden a los cuervos. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo que a los cuervos? Y los judíos eran supersticiosos en el pasado. Okay. Hoy en día en los análisis que se han hecho, a partir del siglo XIX, XX y más, la gente califica a los cuervos como animales, aves muy inteligentes. Son capaces de tomar esto, de tomar lo otro. Y reconocen, exaltan la inteligencia de tal animal. Pero en el tiempo del pasado los judíos eran supersticiosos. Y en el tiempo de hoy también, más todavía. No hay que ser judío para ser supersticioso. En Cuba también, la gente ve una cosa negra, oscura, prieta y dice, ah, hay algo más. La gente no se atreve a tocar una gallina negra cuando está delante de su casa. La gente ve una gallina negra, esta gallina, no me la voy a comer, la tengo para madre. La gente, para hablar acerca de lo negativo, dice, veo algo negro que viene. Veo algo oscuro. Y sabe que aún en la oscuridad, porque esta es expresión de la antigüedad que recibimos, ¿no? A lo largo de la historia, como algo negativo. Así que la palabra que Dios le está diciendo a Elías es que estos animalitos oscuros, negros, le van a traer comida en su pico. O le van a traer comida. Así que es tremendo. Si fuéramos cubanos, digamos, Señor, no puede ser otra cosa. Tiene que ser un cuervo. Imagínense hoy, aquí abundan, bueno, los que se ven, los que están en el monte, saben los totí. ¿Verdad? La gente dice, ay, pero nadie dice, coge un totí para sí. Dice, ay, qué lindo. Dice, sí, muy lindo. Así que hasta este tiempo, lo oscuro, lo negro, ¿sabe? También se le da ciertas cosas negativas. Así que mire esto. El contexto del versículo número 4, Dios le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. Así que, animales oscuros, negros, dice, que te den allí ¿de qué? De comer. Pero es tremendo porque es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. ¿Cómo es posible? Dice Dios, le estoy dando, dice, orden a los animales, a lo que nadie le puede dar orden. Dice, yo se la di. Ahora, es tremendo el concepto que Elías tiene de Dios. Porque Elías sabe que Dios puede hacer las cosas. Así que Elías, que representó a Dios y le dio una palabra de Dios acá. Elías, que ya recibió la dirección de Dios. Elías, que ya sabe que Dios tiene un lugar para sí. Ahora le toca a Elías a entender de que Dios aporta para su pueblo siempre algo, una provisión especial. Quiero que lo aprendas en este día. Dios siempre, a pesar de lo difícil que puedas estar viviendo, la fe te hace entender de que Dios siempre tendrá para su pueblo una provisión especial. A la manera de Dios, claro. Porque nos gustan las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y llegó el tío en el aeropuerto y dijo, ay tío, llegó, ese es el mío. Llegó mi tía, fulano, me bendijo, me dio, yo lo estaba esperando. Pero cuando es a la manera de Dios es como Dios entiende como soberano. A lo mejor no es con tu tío o con tu tía, no es con el pastor, la cita. A lo mejor no es con tu líder que tú esperabas que te iba a tocar la puerta, tu líder nunca llegó. A lo mejor pensabas que era con el líder del ministerio, a lo mejor pensabas que te iba a ayudar a alguien de renombre que tú estabas esperando muchos años, que te dijo hace tiempo, llámame. Tú sabes que cuando tú me llames a la hora que sea, llámame. Y tú llamaste. El número que usted llama está apagado fuera del área de puerto. O el número está ocupado. Y llamaste y nadie respondió. Pero cuando tú aceptas y cuando tú vives en la fe, estás abierto a entender de que las soluciones vendrán a tu vida a la manera de Dios. Vivir la fe en medio de un contexto difícil te hace aceptar las soluciones a la manera de Dios y no a tu manera. Aunque se vea oscuro, aunque se vea negro en el horizonte. Elías se para ahora, llegó al arroyo de Querit, todo muy bien, dice Elías, déjame ver si la cosa va a funcionar. Vio el agua y dice, ay, perfecto, hay agua fresca para mí, para tomar. Ese es el agua de Dios que Dios le proveyó a Elías. Y Elías dice, la cosa está tremenda. La cosa, y cuando Elías mira el horizonte, se da cuenta que el horizonte se ve la cosa como gris, negra. Dice, wow, lo veo negro. Dice, ¿cómo dice? Con pepuntes negros, ¿no? Gris con pepuntes negros. No, Elías lo vio negro. Dice Elías, wow, veo el horizonte negro. Se acerca y se va acercando y se lo veo negro. Y cuando pronto Elías se da cuenta,
que eso negro tiene una solución en su pico y en su cara. Hay comida para Elías. En los procesos más oscuros de la vida que podemos atravesar, que podemos vivir, Dios también presenta soluciones. Tal vez los negros que tú estás a punto de recibir sea la puerta abierta para que la solución de Dios llegue a tu vida. Tal vez esos negros que tú analizas y dices, ¡un cuervo! ¡Ay, solabaya! ¡Dios me libre! Y dice Dios, esa es la puerta abierta para que veas mis grandes bendiciones. A veces el que Dios te mande a Oriente, el que Dios te mande a Querir, no significa que Dios no te quiera, significa que Dios te quiere librar, que Dios tiene un lugar para ti. Dios le dice a Elías, no te quedes en este contexto, vete a Oriente, vete a Querir, vete al arroyo que está delante del Jordán. Yo he dado orden, no a una mujer ahora, no he dado orden a una casa, le di orden a mi naturaleza, le di orden a mis animales, le di orden a lo negro que tú conoces, porque lo negro va a traerte alimento. Lo negro es oscuro, va a traerte sustento. Esto está tremendo, dice amigo, ¿no? Así que Dios no se puso, dale para allá, bicho malo negro. Estoy seguro que ahora vas a comerte la gallina negra. Dámelo, hermano, el pastor lo predicó, dame cualquier cosa. Y dice la Biblia, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Así que Dios siempre aporta a su pueblo una provisión especial. Tienes que creerlo en este contexto complejo que estás viviendo, siglo XXI, 2025, donde quiera que estés. Dios siempre tiene algo especial para ti, preparado algo. Hay cosas que Dios le da a las naciones. Inclusive hay palabras fuertes que llegan a diferentes lugares. Y tú piensas que es para todo el mundo igual. Y tú piensas que hasta tú vas a experimentar las cosas negativas. Dice, también a mí, porque a mí Dios dice, muchas veces se vira, como hizo en el versículo número 2, y te dice, voy a decirte algo diferente. Apártate y ve al arroyo de Querir. Eres bienaventurado, eres bienaventurada en esta mañana, en este día, porque Dios ha decidido apartarte y ha decidido separar para ti un arroyo. Así que estos días complejos, vivir la fe es aceptar de que las soluciones llegarán a tu vida a la manera de Dios. De que para ti también hay un arroyo de Querir, que vivas en Cuba o fuera de Cuba. De que para ti también los cuervos pueden traerte alimento, lo que tú necesitas. Y será a la manera de Dios. Digo conmigo, a la manera de Dios. Dilo otra vez, a la manera de Dios. La fe te hace vivir a la manera de Dios. Aunque no entiendas. Dice Dios, yo he mandado. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Dice Dios que Dios le manda a quien nadie puede mandarlo. Dice Dios. Parece increíble. Dice Dios, sí, tienes que creer. Dice Dios, yo he mandado a los cuervos. No sabemos de dónde los cuervos lo cogieron. Pero dice la Biblia, yo he mandado a los cuervos. Dice que te den allí de comer. Versículo número 5. La respuesta de Elías. Y él fue e hizo conforme a qué. Conforme a la palabra de Jehová. Versículo 5 nos habla de que Elías es un hombre que obra conforme a la palabra de Jehová. Hoy, en este tiempo, tenemos que aprender una cosa. Cualquier decisión que vayamos a tomar, todo paso que vayamos a dar, procura que sea conforme a la palabra de Jehová. Hoy, en medio de un contexto difícil, la fe te hace caminar conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo vivir la fe en medio de un contexto difícil? Tienes que entender de que todo paso que vayas a dar, toda decisión que vayas a tomar, tienes que hacerlo en consonancia a la palabra de Jehová. Si Dios no ha hablado, no hagas las cosas. Si Dios no te ha dicho, no tomes la decisión. Espera orar, espera avanzar, espera caminar, espera tomar las decisiones conforme a la palabra de Dios hasta que Dios te diga las cosas. Así lo hizo Elías. Dice que fue y lo hizo, dice el versículo número 5, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Hoy en el siglo XXI tenemos que trabajar, vivir, andar conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué Dios te ha dicho? Estás viviendo conforme a la palabra de Facebook, conforme a la palabra de un youtuber, conforme a la palabra de este, de lo otro. Pero ¿quién está? ¿Dónde está la gente que vive conforme a la palabra de Jehová? Así que lo otro que quiero que aprendas es que tienes que aprender, tenemos que aprender a obedecer, entendiendo que Dios tiene el control de las cosas. Eso fue lo que hizo que Elías se moviera. Elías no entendía muchas cosas. Él no había hecho un análisis de la vida de los cuervos. Él no era un biólogo. Él no era un hombre. Él no era un colondófilo. Él no era nada de eso. Pero él se movió, ¿por qué? Porque él sabe que Dios tiene el control de las cosas. Y él obedece, aunque no entienda muchas cosas, dice la Biblia, y lo hizo así.
Me gusta porque no dice conforme a su sabiduría, a su inteligencia, dice conforme a la palabra, a lo que Dios dijo. Te va a tocar caminar en estos días, no conforme a lo que estudiaste en la universidad. Te va a tocar caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que es rojo, es rojo. No, yo no puedo hacerlo porque no me entra. Hay cosas que Dios te va a decir que no te van a entrar. Pastor, ¿qué va? Yo mira que le pongo cabeza a eso y a mí no me cabe eso de que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en un vientre. Yo eso no. Para mí que es una fábula. Eso yo no lo entiendo, pastor. Primera de Reyes, capítulo 17. Eso de que vinieron cuervos trayéndole pan, trayéndole comida. Oye, eso nunca se ha visto aquí. Yo eso, para mí que eso es una fábula. Para mí que eso es un invento de la gente, de los escritores del pasado. Si tú estás mirando la palabra de Dios y tú estás observando estos días conforme a las ideologías del mundo, conforme a las expresiones de inteligencias humanas, completamente idas de Dios, que no está en consonancia con lo que Dios está diciendo, estás embarcado, estás embarcada. Pero la gente que vive hoy la fe en medio de un contexto difícil no se establecen sobre ideologías humanas o sobre filosofías humanas. Se establecen sobre lo que Dios ha dicho y al establecerse sobre lo que Dios ha dicho reconocen de que ese Dios es soberano y controla todas las cosas, sean hombres, mujeres, animales, todo lo que existe, porque Jehová es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Eso lo aceptó Elías. Lo hizo conforme a la palabra. Él sabe que Dios cumple las cosas. Él sabe que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Tú ves que la gente hoy te dice 40 y mañana te dice 32. ¿A cómo está la cosa? A 500. Ok, mañana yo vengo a comprar porque ahora no me alcanza. Mañana, dime, a 500, no. Está a 5.50. Pero si ayer me dijiste 500 ayer, pero subió, tú sabes que subió. Ahora está bajando. ¿Tú sabes cómo está la cosa? No, hay que fluctuar, Señor. Pero Dios es un Dios que permanece. Y si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y si Dios dice que te va a proveer, lo va a proveer. No miren más la cisterna de la gente. Yo veo que está malo, pastor. Aquí, yo creo que aquí no nos va a dar nada, porque yo veo que la cosa que nadie tiene, no te guíes por lo que la gente dice. Si Dios dice que te va a dar, te va a dar. Aquí nadie tiene arroz, nadie tiene arroz. Oye, tú no eres nadie. Tú eres hijo o hija de Dios. A nadie le alcanza, dice Dios que te va a proveer, te proveerá Jehová. No, porque a nadie ha resuelto aquí, nadie ha resuelto ahí qué dice Dios. No me diga lo que la gente no ha resuelto, dime lo que dice Dios. Aquí nadie soluciona. Mira que la gente ha hecho, yo he hecho de todo. No, aquí nadie dice. ¿Qué dice Dios? Mira ya, por fulanito oraron, por fulanito le extendieron la mano, a fulano lo bañaron en el río Jordán. Le echaron el aceite de Israel y todo arriba, le echaron un cubo de aceite. Pero yo creo, fulanito que no se levantó. ¿Usted cree que yo me puedo levantar? ¿Qué dice Dios? No hay nada imposible para Él. No es el río Jordán, no es el aceite, no es el arroz, no son los frijoles. Es el Dios de los cielos que provee, que suple, que abre los cielos a tu favor. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Elías conoció eso. Elías sabía que Dios tenía el control. Él creyó todo lo que Dios le prometió. Él creyó que los cuervos, aunque el hombre dijera que no, él creyó que los cuervos podían traerle comida. ¿Qué dice la gente que es imposible? Tú estás creyendo cosas imposibles, yo lo sé. Tú y yo estamos creyendo cosas que al criterio de la humanidad es imposible. Parece locura, pero es poder de Dios. Pablo lo decía a la iglesia de Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Parece locura para el que se pierde. Estamos creyendo en cosas imposibles. ¿Por qué Elías se movió a Querib? Elías se dio cuenta de que Dios podía hacer. Elías vio su sustento por medio de cuervos. Elías vio los cuervos. La fe te hace ver las cosas desde antes. ¿Lo cogiste? De antes que llegue, Dios te dice: lo voy a hacer. La fe te hace verlo desde antes, porque tú estás creyendo en lo que Dios puede hacer. Ve, apártate, yo ya ¿sabes? Apártate, ve a Querib, el arroyo que está frente al Jordán. Ya yo he mandado los cuervos. Elías se fue para allá conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué Elías fue? Porque ya él vio los cuervos. Ya él creyó. Ya él sabe que cualquiera puede ser instrumento de Dios.
Él sabe que para Dios no es imposible. Él sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Así nos movemos hoy en el siglo XXI, en el año 2025, creyendo de que Jehová tiene el control de todas las cosas. No importa lo que estés viviendo, no importa en el contexto difícil que has estado caminando en estos días, no importa lo que la gente te dice, lo que has recibido, la fe te hace moverte, la fe te hace caminar hacia adelante y la fe te hace ver lo que la gente no ve. Tú tienes que responder a aquel que te dice que está viendo cosas negativas en ti, aquel que te llamó, la cartomántica que te dijo, oye, estoy viendo algo negativo sobre ti, ven para leerte la mano. Le dices, no, eso no es lo que tú estás viendo, son los cuerpos de Dios, mírala bien, hay también respuesta en su pico. ¿Saben que eso se estila mucho? Y por ahí están. De una manera, eso es un cebo para traerte. Niño, ven acá. Tú tienes algo. Tú tienes una cosa, tú tienes una cosa ahí. Yo lo veo, tú no lo ves, pero yo lo veo. El babalao te dice cosas, te dijo, tú tienes una cosa, ya no es un chino, ahora una cosa prieta. Una cosa negra. ¿Cuántas cosas la gente dice? ¿Cuántas palabras el enemigo puede decir sobre ti? La gente te ve en la casa, te ve en la cuadra, te dice, oye, algo que vas a tener que santiguarte porque te cayó desde que te cayó el chikungunya. Te inflamó la vida. Estoy viendo como que hay algo negativo, de verdad que yo tengo ojo para eso. Te veo como algo negro, así tiene que decirle, míralo bien. Sí, lo estoy viendo. ¿Cómo tú lo ves? No veo algo negro. No, míralo bien porque son cuervos. ¿Cómo que cuervos? No, porque yo veo lo que tú no ves. Tú ves que lo negro es malo, pero no. Yo veo lo que tú no ves. Eso que tú estás viendo son cuervos de Dios. Ese problema que tú estás viendo en mi vida es la puerta abierta para que Dios me provea y me supla y me abra las puertas en mi vida. Esa cosa negativa que tal vez tú dices que yo tengo, te equivocas. Yo estoy anclado en Cristo Jesús. Y eso que tal vez tú dices que tú veas que el enemigo te hace ver, no. Yo tengo a Dios de mi parte, a Dios de mi lado. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo veo y sé que está conmigo a quien tú no puedes ver. Yo sé que Jehová está conmigo. Salmo 23. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque vaya para Querim, no temeré. Aunque yo te diga, vete por oriente, no temas. Aunque yo te diga, tranquilo, que los pueblos te van, no temas. Aunque yo te diga, oiga, te va a tocar el foso, no temas. Aunque yo te diga, te va a tocar el horno de fuego, no temas, porque Jehová va a estar contigo. Jehová tiene el control de las cosas, Él no te ha dejado. Aunque en estos días haya tenido que subir el refrigerador arriba sobre 4 piedras, nadie lo sabe, pero tú y Dios sí. Aunque en estos días tuviste que hacer muchos arreglos, aunque en estos días tuviste que elevar la cama por encima de la placa, aunque estaba preparando para hacer todo este tipo de cosas, tranquilo, Jehová está contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola, no importa lo que hayas perdido, no importa lo que negativo que la gente dice que ve sobre ti. Recuerda, lo que te debe interesar es la visión que Dios tiene sobre ti. Dios te dice, apártate, yo he reservado un lugar para ti. La fe te hace caminar, no según tu visión, no según la visión del mundo, según la visión de Dios. Esa es la visión que acepto, esa es la palabra que yo acepto. Eso es lo que el pueblo de Dios en estos días debe aprender a vivir, debe aprender a coger, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según lo que Dios ha dicho de mi vida. Eso es lo que yo voy a creer. ¿Lo crees en esta mañana? ¿Lo crees en esta mañana? La gente puede decir muchas cosas, la gente te va a proclamar muchas cosas, pero recuerda lo que dice Dios. La gente dice, ay, pero te veo mal, te inflamaste, te dio fiebre de 40, y eso que tú vas a la iglesia, y eso que tú ves a Dios, y eso que tú danzas como David, y eso que tú cantas, que aunque la higuera esa tuya me tiene mal, el vecino se queja por la canción. Yo te veo alabando, pero ellos no ven lo que tú ves. Ellos no saben lo que tú sabes. Elías sabía que Dios tenía el control, y eso hoy tú lo sabes también. La gente no sabe que Dios tiene el control de las cosas. La gente piensa que Él va a balar. La gente piensa que Él es el cartomántico. La gente piensa que Él es el diablo. Quien tiene el control de todas las cosas es Jehová. Job lo entendió. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué importa cómo esté mi cuerpo? Aún en mi carne yo he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive.
La presencia de Dios está aquí, aunque mi cuerpo se deshaga. La presencia de Dios está vigente. Dios sigue siendo el mismo, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque muera en la cruz del Calvario. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando vivo. No hay nada que sea imposible para Él. Tienes que creerlo. Tienes que confesarlo en estos días. Vívelo en estos días en tu hogar. Vívelo en estos días en tu casa. Él tiene el control de todas las cosas. Él te proveerá contigo. No te dejará, no te abandonará. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia, dice que mendigue pan. Dios tiene el control. Dígalo conmigo, Dios tiene el control. Dígalo otra vez, Dios tiene el control. Ese es el Dios que cuida de ti. Puedes cerrar tus ojos por un momento y decirle: Señor, gracias. Gracias por cuidar de mí. Dile: Señor, gracias. Por un momento te invito a orar. Te invito a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a aceptar tu control. Hermano que estás aquí, ya Dios te ha revelado lo que Él es, lo que puede hacer. Ya tú sabes. Ya tú sabes lo que Dios puede hacer a favor de tu vida. Él puede. Él puede. Dile: Señor, gracias porque yo sé que tú puedes, tú podrás. Te pido que te pongas en pie conmigo, por favor, si ya lo has hecho. Dios cuida de mí.
Yo sé, Dios cuida de mí. Dile, Señor, gracias por cuidar de mí. Dile, Señor, gracias. Dile, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias. Porque tenemos, Señor, la protección más segura, tenemos el amparo, Señor, más seguro. Gracias por tu mano poderosa, gracias por estar con nosotros, por tu palabra, gracias por edificarnos. Pido que, Señor, de manera especial bendigas a tu pueblo, le lleves en bien a sus hogares, le protejas, le guardes, abras los cielos a su favor y envíes bendición, Señor, abundante sobre aquellos que te necesitan. Gracias por este día y que tu pueblo pueda, Señor, irse con toda tu bendición. Y ahora, que la gracia eterna del Dios Todopoderoso, también la salvación de Jesucristo el Hijo y que el consuelo del Espíritu Santo de Dios sea por este pueblo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Celebra conmigo, ha sido bueno compartir contigo. Claro que sí, gracias por estar, gracias por tu sintonía, gracias por venir. Diga conmigo fuerte. Dios te bendiga, un saludo desde acá.